Muy buenos días, mis amados discípulos. Dios les bendiga en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les envío mis bendiciones, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre Celestial. Como todos los días domingo, a partir de las 11 de la mañana, preparo una enseñanza para compartir la exactitud, precisión e integridad de la palabra de Dios. Hoy, más que una enseñanza, siento que es un llamado de atención, por no decir un tirón de orejas, a cientos y miles de cristianos sinceros que creen en el Señor Jesucristo, pero que viven vidas miserables, viven vidas cargadas de pecado, viven vidas con enfermedades, frustraciones, como si Dios y la obra redentora de Jesucristo no les haya dejado ninguna riqueza. No tienen paz, ataques de pánico y no reaccionan a todo lo que está escrito en la palabra de Dios a partir del libro de Romanos, que son los libros y las epístolas directamente dirigidas a nosotros, que somos los que vivimos en esta administración, que es la administración de la iglesia, del cuerpo de Cristo, donde hay encerrado cientos de cosas maravillosas que Dios ha dejado disponible hoy para nuestro uso, para que las vivamos hoy. Hay muchos cristianos que creen que todos sus problemas, sus penurias, sus enfermedades, sus necesidades económicas terminarán cuando Cristo retorne, y es verdad eso, pero esa es la gloria máxima a la cual nosotros, como hijos de Dios, vamos a recibir. Pero pregunto, ¿qué saben ustedes de los derechos legales que hoy tenemos para disfrutar en esta vida terrenal? Porque es mentira del diablo que hoy tenemos que sufrir para después, en el futuro, cuando Cristo retorne, entonces vamos a vivir vidas gloriosas. Yo les pregunto, imagínense qué clase de vida llevó Jesucristo. Llevó una vida de frustraciones, de temores, de necesidades, de enfermedades. ¿Qué vida llevó Jesucristo? Y Él no estaba viviendo en la misma administración que nosotros vivimos hoy. Porque nosotros hoy vivimos en una administración mejor que la que vivió Jesucristo, porque Jesucristo vivió en la administración de la ley. Él tenía que cumplir la ley. Nosotros ya estamos exentos del cumplimiento de esa ley, porque Cristo la cumplió por nosotros. A diario me encuentro con cristianos que están lamentando sus vidas. Y yo siento una impotencia, me maravillo, decir, pero no leen la palabra de Dios, no están descubriendo lo que Dios ha dejado disponible. Siempre cito este ejemplo para entrar en tema. Cuando tú naciste en tu familia terrenal, vos naciste con derechos. La ley, el gobierno de cada nación, obliga a que los padres le den a sus hijos alimentación, educación, vestimenta, entretenimiento, etcétera, 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 etcétera. Por más que nuestros padres hayan vivido una situación quizás de extrema pobreza, siempre hemos tenido un par de zapatillas, ropa para vestirnos y un plato de comida. Esos son derechos terrenales por ser hijos de papá y de mamá. Ahora, Dios, tu Padre Celestial, te ha dado derechos espirituales, derechos legales, espirituales que vos tenés que conocer y reclamar para que se hagan realidad en tu vida. Cuando vos eras niño, vos no tenías que arrodillarte y pedirle a tu papá que te dé un vaso de leche. Vos ibas a la heladera, abrías la heladera y te servías un vaso de leche y comías una fruta y te hacías un sándwich. ¿Por qué? Porque vos tenías el derecho a ser alimentado, a ser vestido, a que tus necesidades básicas de niño estén satisfechas, estén suplidas. Ahora, me avergüenza ver cristianos sinceros, que están engañados por el diablo, por supuesto, que reconocen esos derechos terrenales en su papá y en su mamá y se los reclaman,
quizás ya siendo grandulotes, le reclaman a su papá y mamá, no me diste esto, no me diste aquello, pero no le reclaman nada al Padre Celestial, el Dios Todopoderoso. Chicos, la obra redentora de Jesucristo fue tremenda, espectacular, maravillosa, grandiosa. No tengo palabras para definir lo que Dios en Cristo hizo para cada uno de nosotros. Ahora, en este momento que estamos peregrinando en la tierra y cuando Cristo retorne. Veamos algunas cosas. Miren, yo me estuve preparando mi corazón para compartir esta enseñanza y tuve que cortar porque hay cientos de versículos que hablan de todas estas cosas que Dios hizo en Cristo Jesús o a través de la obra redentora de Jesucristo para que nosotros las disfrutemos hoy. Escuchen, para que las disfrutemos hoy, independientemente de lo que vamos a recibir cuando Cristo retorne. Miren, lo primero, salvación, salvación. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Chicos, Él entregó su único Hijo para que nosotros tengamos vida eterna. Vida eterna, ¿te das cuenta lo que significa eso? Vivir para siempre al lado de Dios y al lado de Cristo. Por Dios, no, nuestra mente es finita, pero tratemos de imaginar lo que significa eso. Romanos capítulo 5, comenzando a leer desde el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Yo creo que con este contexto nomás tenemos que estar saltando de alegría, de felicidad, de gozo. Vuélvanlo a leer, impacten su mente, su corazón con estas palabras. ¿Entregarías tu vida por mí? Yo creo que no entregaríamos la vida ni por nuestro hijo. Quizá alguno tenga el valor y la valentía de decir, yo no, voy a morir yo antes que mi hijo. Dios ha mostrado su amor, que cuando nosotros no merecíamos nada, Él entregó su Hijo por nosotros. Y cuando fuimos reconciliados por su muerte, ¿cómo dicen algunos pastores que vamos a tener que pasar por la ira? Si acá dice clarito, versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. La ira venidera no está para nosotros. La ira venidera está reservada para aquellos que niegan la obra redentora de Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, nosotros, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esto es diamante en bruto, es una belleza cada palabra que nos ha dejado Dios de todas las cosas que tenemos disponibles. Estamos hablando de la salvación nada más. Efesios capítulo 1, comenzando el versículo 3.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo tiempo pasado con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Somos hijos de Dios. Fíjense, ¿qué otra cosa Dios ha logrado a través de la obra redentora de Jesucristo? Pero para que la disfrutemos ahora, para que la comencemos a disfrutar ahora. Miren, acompáñenme por favor al libro de Isaías. ¿Saben de qué estoy hablando? Del perdón de Dios. Todos nosotros hemos pecado, pero Dios en Cristo nos ha perdonado. Nos ha perdonado. ¿Por qué sigues acusándote y condenándote por pecado que cometiste hace 1 año, 10 años, 30 años? Dios te perdonó y lo olvidó. No solamente que Dios perdona, sino que olvida. Te quiere firme, parado firme, para que tú puedas predicar ese evangelio de poder y de salvación, de buenas nuevas. El evangelio son buenas nuevas. Te estoy dando una buena noticia. Tu pecado te han sido perdonados en la obra redentora de Jesucristo. Si tú creíste como Señor y Salvador, lo confesaste como Señor y Salvador y creíste en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Fíjense, Isaías 40, versículo 2. Esto es un texto que está en el Antiguo Testamento, pero fíjense el impacto y la enseñanza que tiene este registro bíblico. Dice así la palabra de Dios: hablad al corazón de Jerusalén, le dice Dios al profeta, decirle a voces, gritando, que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Me emociona leer este contexto. Me emociona el orientalismo que tiene este registro bíblico. Porque si nosotros los occidentales lo leemos así como está escrito, nos da a entender de que Dios le ha dado por el lomo 2 veces al pueblo de Israel. Y no es eso lo que Dios está comunicando. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios, su exactitud inherente, y conocer costumbres y orientalismos, porque la palabra de Dios es un libro escrito con costumbres orientales. ¿Saben qué significa la frase que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados? Miren, se los voy a contar. Es maravilloso. Ustedes saben que cuando existía Israel, en estos años, cuando se hace esta profecía, las ciudades estaban todas rodeadas por un muro, amuralladas como protección contra los bandidos y contra los ataques. Y había, por supuesto, una puerta que era abierta por soldados para que entraran los comerciantes, las personas de bien, y durante la noche se cerraban y estaban los guardias protegiendo. Bueno, digamos así, en ese muro, al estilo del muro de Facebook, si una persona había quebrado porque sus negocios habían estado mal, la persona damnificada escribía y decía, por ejemplo, pongo mi nombre, Manu Pereiro debe al banco o a quien sea tanto dinero, está quebrado, ¿sí? Vamos a suponer que Manu Pereiro debe $100.000, está quebrado, y eso lo ponía en el muro. Entonces todos los mercaderes, los comerciantes sabían que Manu Pereiro estaba quebrado, no tenía plata, debía inclusive $100.000. Pero de pronto venía un comerciante, un emprendedor o un empresario, digamos así, que veía eso y decía, ¿cómo el hijo de mi amigo, el hijo del padre de Manu Pereiro, está quebrado? El padre ha sido muy bueno conmigo. Yo voy a rescatar, entre comillas, la deuda de Manu Pereiro. Entonces, ¿él qué hacía? Despegaba ese papel
y lo doblaba y se presentaba delante del deudor diciendo: yo voy a rescatar la deuda de Manu Pereiro. Ese es el mensaje de este tremendo registro bíblico. Hablad al corazón de Jerusalén. Decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Eso es lo que ha hecho Dios con todos nosotros. Nosotros teníamos una deuda enorme, imposible de pagar. Dios la dobló y se la dio a Jesucristo para que Él la pague por nosotros. La primera cosa que Dios hace con nosotros es que nos perdonó toda la deuda. Toda la deuda. No te condenes más. Tus pecados han sido perdonados. Hechos, por favor. Capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos. A toda esa gente que estaba compungida, eran más de 4.000. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don de Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Esas son las cosas maravillosas, las perlas preciosas, el diamante en bruto que está en la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo lo voy a reclamar si no lo conozco? ¿Qué otra cosa Dios ha hecho? Nos ha dado paz. ¿Qué es la paz? Es la tranquilidad mental, es saber que tenemos un Dios, un Padre que nos cuida, que no va a permitir que nos pase nada, que está atento a nosotros, que tenemos que confiar en Él, que tenemos que invitarlo a que entre en nuestra casa para que la paz de Él abunde en nuestra casa. Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bueno, ¿saben una cosa? Ese hombre, ese Señor de señores y Rey de reyes que está sentado a la diestra de Dios espiritualmente hablando, está dentro tuyo, y ese es el que ha vencido al mundo. Por lo tanto, nunca puedes decir que no lo puedes hacer porque tienes al que venció al mundo. No hay obstáculo que se enfrente contra ti, porque tú tienes dentro al que venció al mundo. Filipenses 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros ¿qué? Pensamientos en Cristo Jesús. Todas estas cosas que yo les estoy leyendo, ¿no les da paz? Fíjense, relacionado con el pecado. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado. Ya hemos sido justificados cuando nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Hemos creído en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos. La justificación ya la tenemos. No tenemos que implorar por ella, ya la tenemos. Somos hijos de Dios, tenemos derechos legales. Tenemos que reclamarlos. ¿Qué otra cosa ha hecho la obra redentora de Jesucristo para nuestras vidas? Pero ahora, no para cuando Él venga, ahora nos ha dado poder. Por favor, acompáñenme. Primera de Corintios, capítulo 12, comenzando desde el versículo 8. Dice así la palabra de Dios, hablando del poder espiritual inherente, potencial que Dios nos ha dado. Pero a cada uno, cada creyente, les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno como el creyente quiere. Eso ya lo compartí, ya lo enseñé en otra enseñanza. Entonces, fíjense el poder que Dios nos dio. Ahora, ese poder lo tenemos que ejercer ahora, lo tenemos ahora. Ahora lo podemos usar si fue dado para
este momento de peregrinar en el cual nosotros estamos en la tierra. Por favor, vamos a otro tema. ¿Qué otra cosa hemos logrado gracias a la obra redentora de Jesucristo? Salud, salud. Acompáñenme por favor a 3 de Juan 2. Fíjense esta promesa. Amado, dice Dios, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Está la salud disponible, significa que si estoy enfermo tengo que orar. ¿Cómo? Fíjense, Santiago, capítulo 5, comenzando en el versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Maravilloso. Filipenses, por favor, capítulo 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué te está faltando? ¿Salud? Acá tenés la solución. Te dice lo que tenés que hacer. Y te dice que la salud está disponible. ¿Cuándo? ¿Cuando Cristo retorne? No, ahora está disponible. La salud. Y no solamente la salud. ¿Qué otra cosa te falta? Paz, la tenés. ¿Qué otra cosa te falta? Poder para luchar contra los obstáculos que te pueda estar poniendo el adversario. Tenés el poder. Tenés 9 manifestaciones de ese poder de Espíritu Santo, que es lo más grandioso que Dios nos ha dado. Es el mismo poder con el cual Dios resucitó a Jesucristo de los muertos. Es el mismo poder. Ese poder es el que nosotros tenemos. ¿Qué otra cosa ha logrado Dios a través de la obra redentora de Jesucristo? Abundancia, prosperidad, riqueza, no la riqueza de este mundo, la riqueza cristiana. Acompáñenme por favor a Juan, capítulo 10 y en el versículo 10 leemos: el ladrón, Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y eso es lo que él hace. Él hurta la palabra, mata la palabra, destruye la palabra para poder destruirte a vos y hacerte creer cosas que no son la verdad. Jesucristo dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para que la tengan en abundancia. ¿Qué significa abundancia? ¿50 millones de dólares? No. Significa tener siempre en todo lo suficiente. Eso significa abundancia. Que tu corazón esté en paz. Que tu corazón viva en paz, que no estés condenado, que tengas salud y que tengas alimento en tu casa y tus hijos bendecidos y protegidos y que puedas irte de vacaciones y que puedas cambiar el auto y tener un buen auto. No significa que necesites tener un avión bañado en oro o una lancha bañada en oro, pero si te gusta pescar, ¿por qué no tener una lancha para ir a pescar? Porque ese es tu hobby. O viajar. ¿Por qué no viajar 3 o 4 veces al año? Pequeños viajes cortos. Vivir una vida en abundancia. Pero la abundancia de Dios. La abundancia cristiana. Y acá está la clave. Fíjense, Mateo, capítulo 19, en el versículo 29. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Y cualquiera, dice Jesucristo. Cualquiera, dice. No dice cristiano, no dice evangelista, no dice católico, no dice pentecostal, no dice miembro de la iglesia del primer siglo. Dice cualquiera. ¿Saben lo que significa cualquiera? Cualquiera. Eso es lo que dice y eso es lo que quiere decir. Y cualquiera, dice, que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más. ¿Cuándo? Ahora, en esta tierra. Y encima, como premio, heredará la vida eterna. Díganme, si ustedes no se emocionan, si ustedes no reaccionan a todas estas cosas maravillosas que Dios ha hecho por ustedes y por mí, ¿no tenés sangre? ¿No corre sangre por tus venas? ¿Cómo podés estar atemorizado? ¿Cómo podés estar frustrado cuando Dios te está dando todas las cartas para que triunfes en la vida? Y encima, como premio, la vida eterna. Acompáñenme, por favor, al libro de Efesios, capítulo 2, y comenzando a leer
desde el versículo 4 en adelante, dice así la maravillosa palabra de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hace falta que yo haga alguna aclaración después de que he compartido esta palabra maravillosa. ¿Qué otra cosa nos ha dado Dios? Herencia. Fíjense, Efesios capítulo 1, versículo 11. En Él, Dios en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Tenemos una herencia. Ya Dios nos dio una partecita de esa herencia, y el resto la vamos a recibir cuando Cristo retorne. Herencia en los cielos, herencia en esa nueva tierra que Dios tiene preparado para los justos, para aquellos que hemos limpiado y lavado nuestras ropas en la sangre del Cordero. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amados, ahora somos hijos de Dios. Yo no tengo que esperar para confirmar si dentro de no sé cuánto Dios, cuando envía a su Hijo Jesucristo, me va a confirmar que yo soy hijo de Él. No, yo ya tengo la confirmación de Dios a través de su palabra. Dios ya me dijo que yo soy su hijo. ¿Saben por qué? Porque yo he creído en lo que Dios ha comentado, en lo que Dios me ha contado. Yo he creído. Entonces mi creer me ha sido contado por justicia, así de la misma manera que le fue contado por justicia cuando Abraham le creyó a Dios la promesa de Dios. Ahora somos hijos de Dios y sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, tendremos cuerpo celestial. Por Dios, fíjense las maravillas que Dios tiene reservado para nosotros. En esta vida, en esta tierra terrenal, en este peregrinar y encima en la vida futura. Otro tema relacionado con la herencia, Romanos capítulo 8, versículo 17. Y si hijos, somos hijos, también herederos, herederos de Dios. Vuelvo a repetir, sos heredero de Dios y coheredero con Cristo. Vuelvo a repetir, ¿sabe lo que significa ser coheredero con Cristo? Significa compartir plenamente la herencia de Cristo. ¿Vos crees que vos te lo mereces? ¿Vos te mereces compartir completamente la herencia de Cristo? ¡Qué tremendo! Efesios, capítulo 1, versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados, marcados, con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía, la seña de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. No puedo no emocionarme y decir gracias, Padre. Gracias, Dios Todopoderoso. Voy a dar un ejemplo para que entendamos, chicos, lo que Dios ha hecho por nosotros. Primero, que Dios nos compró por un precio. El precio fue la vida de su Hijo Jesucristo. Y después, para darnos a nosotros la garantía de que Él nos había comprado, Él nos dio el Espíritu Santo de la promesa, que es el poder ese espiritual, potencial y evidente que yo cité cuando hablaba del poder que Dios nos había dado, el don de Espíritu Santo. Y que ese don de Espíritu Santo es la seña, la garantía, la cuenta que Él pone para que nosotros estemos tranquilos y confiados. Dicho de otra manera, pongamos un ejemplo terrenal. Yo tengo
una casa para alquilar y venís vos y me decís, mira, la casa a mí, a mi señora nos encanta, tiene pileta, tiene parque, sé que está cara, vale $150.000, pesos, no sé, pero sabe una cosa, yo la voy a alquilar, pero como no tengo todo el dinero en este momento, te voy a dejar $50.000 a cuenta, que dentro de una semana, cuando yo vuelva, para firmar el contrato, voy a completar el pago del alquiler. Entonces, yo te doy, o vos me das, perdón, me das $50.000 de seña. ¿Para qué? Para que yo te guarde la casa hasta que vos retornes. Y vos sabés perfectamente que ese dinero, si vos no venís, lo perdés, ¿sí? Y vos estás tranquilo, yo estoy tranquilo, porque tengo $50.000 a cuenta de los otros 100.000 que faltan pagar. Bueno, así ha hecho Dios con nosotros, chicos. Dice el versículo 14 que es la arra, la seña, la garantía, en la cuenta de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dios ha puesto lo mejor de sí mismo, que es Espíritu Santo, como seña de su promesa. Ahora, pregunta, después de conocer todo lo que Dios tiene y todo lo que Dios ya te dio, que te regaló, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a seguir sentado ahí lamentándote porque supuestamente algo te falta, cuando Dios te dio todo? ¿Vas a seguir siendo solo un espectador que una vez por semana cumple el requisito de estar presente en una reunión de tu iglesia o participando en estas reuniones para luego ir a tu casa y que siga todo como hasta ahora, sin cambios profundos en tu vida? ¿Acaso desconoces que Dios te necesita? ¿Qué decía Jesucristo? Tenemos que predicar las buenas nuevas, tenemos que predicar el Evangelio. Esa es la tarea que Dios encomendó a todos sus hijos en esta administración. Acompáñenme, por favor, al último registro bíblico que voy a compartirles en el día de hoy. Eso está en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Dice así la palabra de Dios, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Te guste o no te guste, la palabra de Dios es verdad. Te guste o no te guste, Dios te encomendó a vos que me estás escuchando la palabra de la reconciliación. Dios necesita que vos primero tomes toda la armadura de Dios, que conozcas todo lo que Dios ha hecho por ti, para vos. Te pares firme en la palabra, comiences a recibir las bendiciones de Dios, que Dios ha prometido que Él va a dar a todas aquellas personas que se comprometan consigo mismo y con Dios, y que comiences a predicar tu vida. Miren, quizás hago mal en decirlo, pero me siento en la obligación de decirlo. Desde el día que yo puse primero a Dios, y cuando digo primero a Dios significa primero a Dios, nunca más tuve necesidad de nada. ¿Saben por qué? Porque Dios sabía de antemano lo que yo necesitaba, y cuando yo necesitaba dinero, me daba dinero. Y cuando yo necesité salud, me dio salud, y cuando yo necesité protección, me dio protección. Entonces mi caminar es no por vista, ni por los 5 sentidos, sino es caminar en fe, en la fe de Jesucristo, caminar por revelación, sabiendo que Dios me va a dar lo que necesito en el momento justo. Ahora, yo me ocupo de mi ministerio, que es la palabra de la reconciliación. Y te hago una exhortación y un llamado de atención. No te confundas. Cumplir ese encargo que Dios nos dio de llevar la palabra de la reconciliación no es ir todos los domingos a misa o al culto o escuchar la palabra de Dios. Es tomar acción. Deja de ser un simple espectador y conviértete en un actor. Comienza a actuar. Comienza a predicar la palabra, a llevar gente al ministerio. Comparte la palabra, comienza a conocer la palabra de Dios para que se haga realidad en tu vida. Y después llévala a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu compañero de trabajo, a tu vecino, a tu comunidad. Porque Dios se limitó a nuestra tarea. Solamente deseo de todo corazón
Que esta enseñanza, este llamado de atención, este tirón de orejas sirva para que vos te pares firme en todas las cosas que Dios ya te regaló, en todas las bendiciones, que vivas una vida abundante, victoriosa y poderosa. Que esta enseñanza te cachetee, pero para que te pares firme, para que te conviertas en un discípulo de Cristo, para que no seas un simple espectador, para que cumplas el ministerio y la palabra de reconciliación que Dios te dio, para que cuando llegue ese día donde vas a estar frente a Cristo, Cristo te abrace y te diga: hermano mío, has sido fiel en lo poco y has sido fiel en lo mucho, entra en el gozo de tu Señor, porque con un talento ganaste otro talento, con 2 talentos ganaste 2 talentos, con 5 talentos ganaste otros 5 talentos. Que Dios bendiga tu vida en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Nos vemos pronto. Chao, chao.